Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 44, donde dice: Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Comienza este versículo diciendo que Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Notamos aquí como la sorpresa de Pilato era más bien asombro, porque así lo expresa Marcos al usar el verbo que expresa la idea de maravillarse, de asombrarse, sorprenderse, extrañarse, etc. Y una petición semejante hecha a tan poca hora del comienzo de la crucifixión tenía por tanto que sorprenderle. Una muerte a solo 6 horas después de ser crucificado era algo sorprendente, es decir, fuera de lo común. Sigue diciendo este versículo: y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Antes de acceder a la petición de José de Arimatea, él debería de cerciorarse de que Jesús realmente había muerto, y por esa razón hizo venir al centurión que había estado al mando de los soldados en la crucifixión para que le informase. Y note que no solo le preguntó si ya había muerto, sino si ya hacía tiempo. El gobernador quería saber si la muerte había ocurrido con bastante tiempo como para determinar que estaba realmente muerto y que no hubiese equivocaciones que resultaran lamentables en aquella situación, ya que indudablemente son naturales tanto la sorpresa como la pregunta del gobernador, porque los crucificados solían pasar días antes de morir. Continúa ahora con el versículo 45, donde dice: e informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Dice este versículo que e informado por el centurión. Pilato fue informado por el centurión de la realidad de la muerte de Jesús. Y aquí el verbo implica llegar al conocimiento de algo, ya que Pilato quedó convencido por el informe del centurión que realmente Jesús había muerto. Sigue diciendo este versículo: dio el cuerpo a José. Por tanto, atendiendo a la petición de José, el gobernador ordenó que se le diese el cadáver de Jesús. Y aquí Marco usa el verbo de la misma raíz que regalo en voz media está significando conceder, otorgar, ya que el texto griego ofrece el modo habitual latino de entregar el cadáver por una autoridad. Continúa ahora con el versículo 46, donde dice: el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Comienza diciendo este versículo: el cual compró una sábana. Ya que José obtuvo el permiso para enterrar a Jesús, seguidamente él compró una sábana. El término sábana se puede aplicar tanto a una sábana como a un vestido fino o incluso a una pieza de lino blanco. Es por eso que José consideró que el cuerpo de Jesús no podía ser envuelto en algo usado, por lo que él adquirió respetuosamente una sábana nueva. Sigue diciendo este versículo: y quitándolo, lo envolvió en la sábana. Nótese que para ponerlo en el sepulcro habría primero que sacarlo de la cruz. Y aquí Marco usa el verbo que significa quitar.
aquí con sentido de descolgar de la cruz el cuerpo de Cristo, ya que sin duda esa operación era compleja, porque consistía en sustentar el cuerpo muerto mientras se retiraban los clavos que lo habían sujetado a la madera de la cruz. Y de alguna manera tuvieron que hacer para llegar al palo travesal, y no cabe duda que José contó con ayuda para ese trabajo. Allí junto a la cruz había algún hombre y también cierto número de mujeres que debieron ayudar a bajar el cuerpo del crucificado. Y bajado el cuerpo de la cruz, se hicieron rápidos preparativos antes de sepultarle. Por otro lado, Juan dice que estaba envuelto en vendas y que sobre el cuerpo, como medida provisional, previo al enterramiento definitivo que pensaban hacer después del día de reposo, se le había aplicado una medida abundante de ungüento aromático. Juan, capítulo 19, versículo 40 dice: Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. También es muy posible que tanto el ungüento como las vendas hayan sido provistos por Nicodemo, otro discípulo secreto de Jesús. Juan capítulo 19 y versículo 39 dice: También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Así pues, hecho el preparativo de depositar el ungüento y de vendar el cuerpo, José lo envolvió con el lienzo nuevo que había comprado. Continúa diciendo este versículo: y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Finalmente, el cuerpo de Jesús fue depositado en un sepulcro, excavado en la roca, que por otro lado, Mateo dice que era nuevo. Mateo, capítulo 27, versículo 60 dice: y lo puso en un sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Aquella sepultura era propiedad de José de Arimatea, que había encargado su construcción. Al sepulcro se accedía por una puerta abierta también en la roca, ya que los sepulcros excavados en la roca eran frecuentes en el entorno de la ciudad de Jerusalén, y generalmente tenían una cámara funeraria, un banco largo de piedra o un hueco en la pared donde se colocaba el cadáver. Aquella entrada estaba provista habitualmente de 2 huellas talladas en la piedra que servían de sujeción y soporte para una piedra del tamaño de la puerta que se hacía rodar y tapaba la entrada. Según Juan, la tumba estaba en un huerto, lugar de propiedad privada que seguramente tenía árboles y estaba cuidado. Juan, capítulo 19, versículo 41 dice: y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Así pues, colocado el cuerpo muerto del Señor en el interior de la tumba, se hizo rodar la piedra que la cerraba. Y esa operación prácticamente imposible de realizar por un solo hombre, incluso era difícil para 2 personas, por lo que José y Nicodemo debieron ellos de necesitar la ayuda de alguien más. El tamaño de la piedra, por otro lado, preocupaba a las mujeres, que planeaban acudir a la tumba el primer día de la semana para terminar las tareas de acondicionamiento del cuerpo muerto de Jesús. Marcos capítulo 16 versículo 3 dice:
Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Continúa ahora con el versículo 47, donde dice: y María Magdalena y María madre de José miraban dónde lo ponían. No es posible descartar en este capítulo ninguna lección personal como se hizo en los otros, ya que aquí la cruz formula una pregunta individual que debe ser respondida en cuanto al compromiso de amor y seguimiento al que nos amó de tal manera que dio su vida por nosotros. Ya que sorprende ver a dos discípulos secretos que permanecían al servicio de Jesús, cuando los demás discípulos, ellos habían huido, pero no se sabe que hicieran nada especial por el Señor durante los 3 años de su ministerio, pero sin embargo realizaron el trabajo de retirar su cuerpo de la cruz y colocarlo en el sepulcro. Cuando todos los otros que tenían muchas más razones para estar presentes, ellos se habían ido. Quedaban sin embargo otros 2 a los que nadie llamaría amigos de Jesús, pero sin embargo lo eran verdaderamente, como ellos manifestaron en lo que hicieron por él cuando todos le habían abandonado. Y fue en esa ocasión tan singular cuando Dios puso en el corazón de aquellos 2 hombres la disposición de llevar a cabo cuanto hicieron. Habían dado sepultura con la mayor dignidad posible al cuerpo sin vida de Jesús de Nazaret. Y es generalmente habitual juzgar a los creyentes por su comportamiento aparente. Es más, muchas veces se considera que quienes no están presentes en todas las actividades y forman parte de todos los grupos de servicio, tal vez no sean verdaderos creyentes. Pero sin embargo, para muchos solo son verdaderos cristianos quienes asisten asiduamente a las reuniones y los que se significan en la defensa de la verdad. Y no cabe duda que esto tiene gran importancia y forma parte también de la genuina vida cristiana, pero por otro lado, al mismo tiempo, se suele tener como creyentes pobres o incluso creyentes aparentes personas poco espirituales a quienes no se manifiestan de este modo, dudando muchas veces incluso de su fe. Y note cómo en este capítulo se puede apreciar bien claro el contraste entre quienes hacían promesas de fidelidad que luego, sin embargo, no podían cumplir y quienes no habían hecho ninguna, al menos públicamente, pero estaban cerca de Jesús, porque lo conocían como lo que verdaderamente era. Mientras que los líderes de la Iglesia no están generalmente dispuestos a dar participación en el servicio a quienes no cumplan con las normas eclesiales, Jesús no despreció a ninguno que creyese en él, ya que el Maestro no había venido a quebrantar la caña que está a punto de romper, ni el pábilo que humeante está casi apagado. Isaías capítulo 42 y versículo 3. Ahora bien, cada uno debe aprender la lección del compromiso con Cristo en momentos necesarios, sin importar el precio que haya que pagar por ello. Asimismo, ha también de entenderse la enseñanza de ser capaces de sostener a los débiles y alentar a los de poco ánimo, ya que no podemos olvidar que todo aquel que ha creído en Jesús ha nacido de nuevo y es nuestro hermano en Cristo, es decir, hijo con nosotros del mismo Padre celestial. La cruz es el lugar de identificación. Gálatas, capítulo 2 y versículo 20 dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero también es cierto que es la cruz el lugar de nuestra gloria y de la renuncia personal. Gálatas capítulo 6 versículo 14 dice: Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Sobre todo, es el lugar desde donde se alcanza a considerar la dimensión admirable del amor de Dios. Es por eso que quien no se siente sobrecogido cuando sabe que el Señor me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nunca podremos entender semejante grandeza. Nunca seremos capaces de comprender una dimensión incomprensible. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta y a la siguiente: ¿cómo es posible que me amase sabiendo lo que realmente era yo? Pero ese amor insondable tiene que producir en nosotros un compromiso de entrega sin reservas. Romanos capítulo 12 y versículo 1 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nótese cómo en el Nuevo Testamento aplica aquí el símbolo de sacrificio a la muerte de Cristo. Hebreos recalca lo inadecuado del sistema del Antiguo Testamento, ya que, para que de veras pudiese quitar pecados, Hebreos capítulo 10 versículo 4 dice: Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Es decir, para cambiar al adorador. Es por eso que proveía una justificación en la que el adorador era legalmente declarado justo, es decir, cambio relativo, pero no para santificación, cambio real. En contraste, el sacrificio de Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos capítulo 10 versículo 14 dice: Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La muerte de Cristo no fue un sacrificio que calmó a Dios o que cambió su actitud hacia el hombre. Más bien fue el acto de Dios en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Por tanto, la palabra sacrificio se refiere al sacrificio de Cristo y significa que no podemos hacer lo que el Espíritu Santo exige, al menos que nuestra fe sea colocada estrictamente en Cristo y en la cruz, que entonces da libertad de acción al Espíritu Santo para realizar esta gran obra dentro de nuestras vidas, haciendo por otro lado lo que el Espíritu Santo puede hacer, agradable a Dios. En realidad significa que un cuerpo físico, santo, es decir, templo de Dios, es todo lo que Él aceptará, que es vuestro culto racional. Racional, si naturalmente estamos contemplando a Cristo y la cruz, ya que de otro modo es imposible. Y voy concluyendo con esto. Nicodemo, otro prominente miembro del Sanedrín, ayudó a José a llevar el cuerpo de Jesús. Note cómo estos dos hombres, quienes habían mantenido en secreto su obediencia a Jesús mientras estuvo en vida, es decir, durante su ministerio de Jesucristo, sin embargo, lo siguieron luego públicamente para sepultarlo, mientras que los discípulos, por otro lado, que habían seguido abiertamente a Jesús, se escondieron, en otras palabras, se fumaron. Amigo y amiga oyente, solamente cuando somos obedientes a Jesús podemos hacer nuestras todas sus bendiciones. Es por eso que si tú deseas ser obediente a Jesús, te recuerdo que Jesús
llevó nuestros pecados, pasados, presente y futuro, sobre Él, para que tuviésemos vida y vida en abundancia. Es por eso que mi amigo, mi amiga oyente, yo te invito ahora a que tú puedas hacer una oración de fe para aceptar a Cristo en tu corazón. Ora conmigo y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesús, me confieso una persona pecadora y en este momento vengo delante de ti, confesando todos mis pecados, los que me acuerdo y los que no me acuerdo, los pongo delante de ti. Te pido que tú me perdones, te recibo en mi corazón como mi Salvador y te doy gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.